No te mueras sin haber estudiado hermenéutica. No recuerdo cuál era la pregunta que uno de mis estudiantes en el seminario me preguntó hace varios años, en que estábamos viendo unos principios de interpretación de la Biblia, porque eso es la ciencia de la hermenéutica bíblica, ciencia que se encarga de estudiar la interpretación o los principios para interpretar la Biblia. Y entonces uno de mis alumnos me hizo una pregunta y no recuerdo exactamente cómo surgió esta respuesta y le dije, no te mueras sin haber estudiado hermenéutica. Qué bueno que estás aquí porque no te has muerto sin haber tomado tu curso de hermenéutica. Buenos días, mis queridos hermanos. Les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice así: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Regresando a lo que te platicaba de mi alumno, que me preguntó como algunas cosas como de cómo interpretar la Biblia, le contesté así, ¿verdad? No te mueras sin haber estudiado hermenéutica. Porque para entender la Biblia, para poder explicarla, pues se necesita saber interpretarla. Y no cualquiera sabe interpretarla, aunque todos podemos tener acceso a ella y todos podemos entenderla en nuestro contexto o desde nuestro marco referencial o desde nuestros respectivos marcos referenciales, pues cada quien tenemos diferentes formas de acercarnos al texto o diferentes lentes, si se pudiera llamar así, con los cuales vemos la realidad. Entonces, por eso se necesita de una serie de principios que nos ayuden a interpretar el texto. Y una de las cosas más elementales es entender el texto en su forma literal. Es una de las formas más simples de entender un texto. Ya después, entonces, hay muchas otras cosas que se le hacen al texto para poder entenderlo. Entonces, este texto que acabamos de leer dice algo que me parece muy, muy profundo. Es demasiado profundo, pero a la vez demasiado sencillo para entenderlo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, no se necesita tanto conocimiento y tantas reglas hermenéuticas para entender lo que el texto por sí solo quiere comunicarnos. Este texto por lo menos. Por supuesto que hay textos más complejos, con textos que hay que trabajar y que hay que investigar y que hay que hacer toda una serie de análisis para poder entenderlos. Pero este texto específicamente nos dice una gran verdad. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. No hay muchos mediadores. El día de ayer hablábamos en el devocional que personas son erigidas como intercesores. Personas son nombradas por otras personas, por otros humanos. Son llamados santos o llamados beatos o llamados iluminados, en fin, tienen diferentes nombres que las diferentes religiones les dan a las personas y hacen que estas personas especiales puedan ser nuestros intermediarios entre Dios y nosotros. Pero cualquier cosa que escuchemos la podemos revisar y verificar con la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos este texto tan simple, profundo, por supuesto, pero a la vez simple. Hay un solo mediador, un solo Dios, pero un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y aquí nos expresa de una forma muy directa, sin lugar a ambigüedades y sin lugar a una posibilidad de encontrar algún vericueto, algún camino que podamos descubrir para que podamos decir, bueno, posiblemente hay otros caminos. No, el texto es muy evidente, es muy claro por sí mismo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y otra vez citamos esa frase que hemos venido citando en los devocionales anteriores. La mayoría de las religiones habla de personas que por su buen comportamiento, por sus buenas virtudes, fueron nombrados dioses, fueron nombrados intercesores, fueron considerados santos o se divinizaron. Pero el cristianismo nos habla de un Dios que se hizo hombre. Y aquí el texto nos dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, la Biblia explica que para ser el intercesor que necesitamos y para ser nuestro mediador, Jesús tenía que participar de nuestra naturaleza, experimentar todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros experimentamos también, para ser un gran y fiel intercesor, un gran y fiel sumo sacerdote, alguien que pudiera echarse sobre sus espaldas nuestras vidas destrozadas, y pudiera llevarnos hasta Dios, que pudiera tener la suficiente fuerza y las suficientes características que Dios pide de un intercesor como las que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y Él justamente cumple todos los requisitos para ser esa persona sobre la cual nosotros podemos poner nuestras vidas, sobre la cual nosotros podemos echarnos en sus hombros y Él es capaz de llevarnos hasta el Padre Celestial y decirle al Señor Dios que Él nos ayude en nuestras necesidades, en nuestras crisis o también en nuestras miserias. Solo hay un Dios, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y déjame insistir en esto, no es necesario encontrar diferentes caminos, porque cuando buscamos diferentes caminos, ¿sabes qué estamos diciendo? Le estamos diciendo a Dios, Dios, tu propuesta, lo que tú nos das como nuestro grande recurso salvador, que es tu Hijo, el hecho de que hayas entregado a tu Hijo para que viniera a este mundo y fuera nuestro gran intercesor, nuestro gran sacerdote, no sirve. Dios, tú te equivocaste. Tu propuesta, lo que tú nos entregas, es menos que nada, no sirve. Nosotros los humanos tenemos que encontrar otros humanos, nosotros los humanos tenemos que encontrar otros caminos, nosotros los humanos tenemos que encontrar otras propuestas para acercarnos a ti. Porque lo que tú has proporcionado al mundo, que es tu Hijo Jesús, que es la vida de tu Hijo Jesús, eso es cualquier cosa, eso no nos sirve. Así que cuando la humanidad, cuando las religiones buscan otros caminos y otras alternativas, me parece que allí, adentro de eso, está la soberbia una vez más de esa experiencia de Adán y Eva. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal.
Es como decirle a Dios, nosotros somos suficientes, nosotros no te necesitamos, nosotros podemos con nuestras propias vidas. Así es que hazte a un lado y déjanos resolverlo a nosotros. Por eso necesitamos regresar a la Biblia y de forma humilde reconocer que nosotros no podemos es transformarnos a nosotros mismos, que nosotros necesitamos de Dios y de su bondad, y que nosotros necesitamos de este intercesor provisto por Dios, para que Él mismo nos lleve a Dios, para que en sus hombros o en su espalda nos transporte directamente al Padre. Solo hay un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional haya sido de bendición para ti. Dios te bendiga.